Eskerrik asko. Por parte de Podemos Aldugu tiene la palabra la señora Sáenz. Eskerrik asko, presidenta Andrea, y gracias también, señor consejero, y al equipo. Bueno, primero recordar efectivamente, ¿no?, que el tema, claro, que vuelve y vuelve, pero en cualquier caso es un problema, diríamos, casi endémico, ¿no?, histórico, el problema de listas de espera, pero que desde luego lo que no se puede olvidar nunca es cómo en Navarra en concreto fue, de manera general también, pero en Navarra específicamente, agravado a partir de la aplicación de las políticas de austeridad y recortes, y claramente agravado. Digo, una Navarra que efectivamente ha sido puntera, pues hombre, ha pasado en algunos casos, no diríamos a la cola, ¿verdad?, o pasó, quiero decir, pero bueno, sí a bajar el ranking bastante, y eso era es comprobable sencillamente tirando de hemeroteca y preguntando la dura realidad a la gente. Por lo tanto, quiero decir, quien ha sido responsable de todo esto estaría bien que a la hora de hacer los análisis que hace, pues sepa lo que ha hecho, de dónde se ha partido ahora este nuevo gobierno, con qué se ha encontrado, y a partir de ahí qué puede o no puede hacer sobre esa situación. Es decir, igual más, pero desde luego lo encontrado ha sido duro, muy duro, y eso lo sabemos todo el mundo, o sea que no esto. Y lo vuelvo a recordar, de puntera, es verdad que Navarra daba gusto ir por ahí en ese sentido de cómo era reconocida. En estos momentos pues no lo es, y normal también. Por parte de Podemos Aldugu hemos insistido ya varias veces en el tema de que para nosotros en el 2017 es un objetivo prioritario, pasa a ser objetivo, nosotros lo denominamos rescate ciudadano, el tema de salud, y en concreto el tema, hay más, pero el tema de listas de espera, es decir, cómo solucionar realmente conseguir una reducción importante y, por lo tanto, como mínimo, cumplir efectivamente la ley de garantías. E insistimos, 2017, objetivo, no digamos cero, efectivamente, pero sí la reducción clarísima del tiempo de espera, y por lo tanto, como digo, el cumplimiento de la ley de garantías. Y además es verdad que sencillamente porque lo dicen las leyes, pero también por pura sentido común, en el sentido de que es verdad que las personas, cuando, como comentaba el señor Koldo Martínez, y yo comparto, cuando por la primera vez, sobre todo, que no sabes nada, que tienes que esperar y que tienes que esperar, eso a veces produce hasta mayor enfermedad, la angustia, la propia situación de no saber qué pasa con tu vida o qué puede pasar, ¿no? Entonces es fundamental atajar en ese momento. Compartimos de luego que sabemos que las medidas son estructurales, pero también, es decir, lo estructural nunca evita lo concreto, que también es donde hay que actuar. Así que de lo que nos han explicado, pues decirles que vemos muy positivo el camino, es decir, empezado, en el sentido de varias cosas. Primero, el que creemos que por lo menos han intentado, y creemos que en lo que han dicho hay cosas clarificadoras, de sobre todo conocer bien los puntos calientes, dónde están los problemas reales, es decir, identificarlos bien, poderlos cuantificar, poderlos evaluar, hablar incluso, decir, en esa gestión cómo propiciar la autonomía para que puedan ser abordados en lo concreto. Es decir, toda esa parte nos parece muy importante, el paso dado ya, ¿no?, de, como decimos, de identificar, de saber, ¿no?, dónde están los problemas más reales. Quizás sí que es verdad que en ese aspecto, por parte de Podemos Aldugu, creemos que todavía se debería avanzar un pelín más en un análisis un poquitín más científico de las causas reales, o sea, por qué pasan alguna serie de cosas, y en concreto en algunos, no solamente momentos, sino también en algunas especialidades, en alguna serie de cuestiones, que eso nos parece fundamental conocer un poco más, ¿no? De todas maneras, como le decimos, esa parte nos parece importante. Nos parece también importante las medidas que se han explicado bien, de aprovechamiento de recursos propios, porque es verdad, en esto hay que invertir dinero, está claro, sin dinero es difícil hacer las cosas, pero también es verdad que lo que hay que tener muchas veces es sentido común también, de aprovechar aquello propio que tenemos y de poner, diríamos, a trabajar bien y a gusto a la propia gente que ya forma parte en este momento ya del servicio público de salud, ¿no? No digo que no trabajaran antes, sino es decir, que se encuentren a gusto, ¿no?, para poder desarrollarlo todo bien. En ese aspecto, es decir, todo el tema de realmente aperturas de tardes, utilización de aparatos, utilización de quirófanos, todo eso nos parece un gran
avance, ¿no? Es decir, dentro de nuestros propios servicios públicos, ¿no? Indudablemente también en ese aspecto se ha mejorado la buena atención y las personas sí que lo empiezan a decir ya, oye, ya me han llamado, ya, o sea, eso es muy importante, ¿no? También en esa línea destacar no solo los recursos, diríamos, de los espacios y de aparatos, sino también el hecho de que hayan planteado algunas contrataciones muy concretas y que han señalado, y sabiendo además que es verdad que hay dificultades para contratar algún tipo de especialidades, que yo siempre lo digo, la verdad que desde que he conocido este tema más a fondo, les digo a todas mis amigas y amigos que a sus hijos e hijas, por favor, les hagan estudiar de estas especialidades que tienen mucho futuro, porque no encontramos a algunas personas, ¿no? Pero bueno, sabiendo todo eso, el que hayan señalado algunas contrataciones nos parece ya muy importante, ¿no? También cómo han ido en una línea, diríamos, de compra de aparatos que van a permitir poder hacer una serie de pruebas, que algunas son incluso sencillas, algunas desde atención primaria, otras desde especializada, pero que permiten ya descongestionar e ir teniendo, ¿no?, nuestra propia estructura propia de servicio público de salud. Nos parece también un gran avance, ¿no? También lo han señalado ya, la idea de una buena coordinación, ¿no? Era cuando les decía quizás falta de más análisis en algunas cuestiones, esa buena coordinación entre primaria y especializada. O sea, es fundamental. Se ha dicho y es así. Primaria es la base del sistema público de salud. Hay que mimarla, es verdad. Hay que mimarla, hay que dotarla de los recursos necesarios, como cosas que se han planteado ya, pero también, desde luego, hay que mimarla también en cuanto al personal necesario, y además ese personal que tenga la formación adecuada para hacer una buena acogida, que es lo que tiene que hacer, porque realmente cuando hacemos una buena acogida las derivaciones pueden cambiar hasta dónde y cómo, ¿no? Y que las personas no vayan buscando la solución a su problema de un sitio para otro y que se queden realmente en atención primaria. Así que esa parte, como la han planteado, les insistimos mucho más, ¿no? Ese trabajo de coordinación y de dar el valor de importancia a atención primaria. También en esta línea, bueno, pues decirles que todo esto lo compartimos, y también una idea que han dicho, es decir, que no estamos hablando solo del complejo hospitalario situado en Pamplona, sino es decir, las preocupaciones, por supuesto, y cómo no podía ser de otra manera, hacia Tudela y Estella. O sea, decir que sí que les decimos que lo que han señalado importante, ecógrafo, anestesista, lo que han señalado en cada uno de ellos, pero nosotros les queríamos insistir un poco más, que Tudela igual hay que hacer un esfuerzo mayor desde el punto de vista del tema de anestesistas, que es uno de los problemas que tenemos ahí colgados y que está sin resolver, además de otros muchos. Pero bueno, por lo tanto, esa visión de toda Navarra de la salud. Bueno, dicho todo esto que nos parece muy bueno, pues queríamos quizás sí señalar nuestra parte del pero, ¿no? Nuestra parte del pero es, una vez más, el que entendemos que no debe ser, desde luego, la política de derivaciones la más importante. Ya hemos dicho siempre que derivaciones sí, y las ajustadas, pero en la medida que hagamos este proceso, este cambio estructural de ir teniendo en nuestro propio servicio un montón de cosas, probablemente ajustaremos mucho más las derivaciones necesarias, además que no sean, diríamos, por pico solamente o por necesidades muy esporádicas, sino... Pero además lo que nos suele preocupar, y lo volvemos a insistir en las derivaciones, no es tanto que se tengan que hacer, que entendemos que en momentos concretos, y que además pueden ser incluso permanentes en algunas cuestiones, sí que se haga, volvemos a insistir, un buen control de por qué derivamos, para qué, y sobre todo para que haya una buena coordinación entre lo que derivamos y el servicio público, porque esto sí que es un problema muchas veces. El problema de la derivación para Podemos no es solo lo que significa, diríamos, de apuesta hacia un tipo de salud o de otra, sino también las dificultades que a veces entraña, dificultades de comparar pruebas, de estudios incompletos, de incapacidad a veces de contactar con las personas profesionales que han hecho esas pruebas en los otros centros, de a veces desmotivar a quienes lo hacen en lo público por pensar que como todo se va a llevar fuera, aquí no valemos para esto. Es decir, implica una serie de cuestiones más allá incluso, que son importantes y que hacen que a veces no sean tan eficaces las derivaciones. Y en esa línea nos parece importante lo que les decimos, un buen control de qué derivamos, cómo se está aplicando, cómo se enlaza bien con el servicio público y sobre todo también si cumplen, es decir, todo lo que nuestras cláusulas sociales, etcétera, etcétera, es decir, si cumplen el compromiso social para el que realmente se les concierta, ¿no? Así que esa parte, y desde luego lo de las peonadas nos han escuchado.
muchas veces pues no es nuestra línea. En cualquier caso, no quería terminar sin dejar de decir efectivamente el tema de la gente profesional. Sí que sabemos que hay muros y trabas en propia gente que trabaja, se ha dicho muchas veces, no son tantos pero los hay, y desde luego regular bien el tema de incompatibilidades y el tema, volvemos a repetir, de la elección de las personas que gestionan y que llevan los servicios desde el punto de vista del mérito y capacidad. Y bueno, en cualquier caso, volver a decirles buenos pasos dados, pero más inversión, todavía mucho más, en todo aquello que trajeron los recortes en lo malo, y dar mucha importancia a las personas profesionales, la atención primaria y, desde luego, como se ha señalado ya, a la propia ciudadanía. Tiene que ser partícipe de lo que pasa, conocer bien qué está ocurriendo y, por lo tanto, tener buenos protocolos de atención.